Operación de la unidad para deshidratación del gas con glicol. Si todo el gas natural saliera de la Tierra en forma pura, no necesitaríamos esta unidad de deshidratación con glicol. Pero casi todo el gas natural que sale del yacimiento contiene vapor de agua y algunos inclusive contienen agua libre. El gas natural que viaja del pozo a la superficie se enfría, debido a la reducción de presión y la conducción del calor a las paredes de la formación. Cuando alcanza la superficie, el gas está saturado usualmente con vapor de agua, y al enfriarse se forma agua libre. Más enfriamiento del gas causa la formación de hidratos. Estos causan serios daños al equipo y restricciones al flujo. Para procesar el gas con éxito se le debe separar el agua. ¿Pero cómo se hace esto? Hay varios métodos para la deshidratación del gas natural. Sin embargo, en este programa examinaremos la operación de una unidad para la deshidratación con glicol usando trietilenglicol. Después de separar el agua del gas, se debe separar el glicol del agua para poder reutilizar el glicol. La unidad de deshidratación es muy importante en el procesamiento de gas. Antes de ver este programa, usted debe haber completado exitosamente el módulo de los principios de la deshidratación con glicol y los principios básicos de presión y temperatura. Si no lo ha hecho, por favor pare este video y estudie estos programas antes de continuar. Esta es la primera sección del módulo sobre la operación de la unidad para deshidratación del gas con glicol. En la primera sección, estudiaremos los desecantes líquidos, la importancia de la temperatura del punto de rocío, la depresión del punto de rocío y las variables que afectan la deshidratación con glicol. Repasando brevemente lo que ha aprendido, la deshidratación con glicol es un proceso de absorción donde el glicol pobre absorbe el agua del gas natural húmedo en la columna del contactor. Después se elimina el agua del glicol a través del proceso de destilación en el regenerador. Luego el glicol es reutilizado. Repasamos los principios importantes de temperatura y presión. A presión constante, el contenido de agua en el gas aumenta mientras la temperatura del gas aumenta. A temperatura constante, el contenido de agua en el gas aumenta mientras la presión del gas disminuye. Bien, empecemos con los desecantes. Esta es una sustancia que remueve agua de otra cuando las dos se juntan. El glicol es el desecante líquido que remueve el agua del gas natural. Hay muchos otros tipos de desecantes líquidos que se usan en el procesamiento del gas. Sin embargo, en este programa discutiremos solamente el trietilenglicol o TEG. El TEG es preferible en las unidades de deshidratación debido a que se regenera fácilmente a su punto alto de ebullición y otras propiedades físicas. Tiene una alta temperatura de descomposición de 404 grados Fahrenheit. Su evaporización es más baja que otros glicoles y su costo de operación y capital es menor que otros sistemas de glicol. Para descubrir el rendimiento de una unidad de deshidratación, usted debe monitorear la temperatura del punto de rocío y la depresión del punto de rocío. La temperatura del punto de rocío es aquella en la cual el gas natural se satura con vapor de agua en cualquier presión dada. Cuando el gas está por encima de su punto de rocío, puede absorber agua. Cuando está por debajo de su punto de rocío, el agua se condensa fuera del gas. Como el gas natural se considera saturado cuando sale del cabezal del pozo, se dice que está en su temperatura de punto de rocío. La depresión del punto de rocío indica cuánto vapor de agua se ha eliminado del gas natural. Esta es la diferencia entre la temperatura del punto de rocío del gas de entrada y la temperatura del punto de rocío del gas de salida después de ser deshidratado. La temperatura actual del gas de entrada y de salida no cambia. Por ejemplo, si la temperatura del gas que entra en el contactor es de 100 grados Fahrenheit, con una temperatura de punto de rocío de 100 grados Fahrenheit, y la temperatura del gas de salida del contactor es de 100 grados Fahrenheit, con una temperatura de punto de rocío de 35 grados Fahrenheit,
La depresión del punto de rocío es 100 menos 35 grados Fahrenheit, lo cual equivale a 65 grados Fahrenheit. Lo que se busca es alcanzar la depresión del punto de rocío que siga las especificaciones del contrato referentes al contenido de agua en el gas. Varias variables determinan la cantidad de agua eliminada en cualquier unidad de deshidratación con glicol. Las variables que afectan la eficiencia de la unidad son la temperatura y presión del gas de entrada, el régimen de flujo, la temperatura del glicol de entrada, la concentración y el régimen de circulación del glicol. La temperatura del gas entrante afecta significantemente al contenido de agua en el gas que entra al contactor. Recuerde que a presión constante, el contenido de agua en el gas de entrada aumenta, mientras se aumenta la temperatura del gas. Entre más vapor de agua contenga el gas, más agua debe ser eliminada por la unidad para alcanzar el contenido de agua deseado del gas de salida. Por ejemplo, a una presión de entrada de 1000 psig, el hecho de cambiar la temperatura del gas de 100 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit doblará la cantidad de vapor de agua transportada por el gas saturado. El rango de temperatura del gas de entrada para una deshidratación exitosa con glicol está entre los 60 y 100 grados Fahrenheit. Temperaturas del gas de entrada por encima de 130 grados Fahrenheit hacen casi imposible una deshidratación normal con glicol. En tiempos fríos, calentadores calientan la corriente de gas antes de llegar a la unidad de deshidratación, para mantener una temperatura mínima del gas de entrada a 50 grados Fahrenheit. La temperatura mínima del gas de entrada se ajusta con la viscosidad del glicol usado. Dependiendo de la composición y presión del gas, pueden formarse hidratos a temperatura sobre los 50 grados Fahrenheit. Por lo tanto, se requiere una temperatura mayor en el gas de entrada para prevenir problemas de taponamiento por los hidratos. Bajas temperaturas aumentan la tendencia a formar espuma. La espuma crea significantes problemas de operación. En rangos normales de operación, la presión del gas de entrada no es un factor importante. No obstante, a temperatura constante, el gas puede contener más agua cuando la presión se reduce. Por lo tanto, operando la unidad con una mayor presión del gas de entrada reducirá el contenido de agua en el gas. Para operar una unidad eficientemente, el régimen de flujo de gas debe mantenerse en un rango específico. Si el rango de flujo se desvía por encima o por debajo de estos límites, pueden ocurrir problemas. Un régimen de flujo por debajo de los límites específicos crea pérdidas y puede incrementar el punto de rocío del gas de salida, dependiendo del diseño de las bandejas o el empaque en la columna del contactor. Si el régimen de flujo se eleva por encima del rango especificado, el rehervidor se sobrecarga. Si hay sobrecarga, se dará una regeneración insuficiente del glicol y un incremento en el punto de rocío del gas de salida. La cantidad de glicol transportado con el gas seco también aumenta. Si el régimen de flujo de gas es lo suficientemente alto, el glicol puede ser extraído del contactor de una vez. Un régimen de flujo moderado sin cambios rápidos previene la pérdida del sello en los conductos descendentes del contactor. La pérdida de sello permite que el gas se desvíe o bipasee las bandejas, cause altos puntos de rocío y altas pérdidas de glicol con el gas de salida. Una temperatura de glicol de entrada de 10 a 15 grados Fahrenheit por encima de la temperatura del gas de entrada previene la condensación de hidrocarburos en el glicol. La condensación de hidrocarburos aumenta la espuma.